Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y quiero hablar un poco del tema de la regulación del precio del alquiler en Cataluña y cómo puede afectar esto tanto en Cataluña como en el resto de España. Voy a explicar un poco las consecuencias que puede tener esto, porque creo que no es la mejor forma de solucionar un problema de oferta y al final daré unas soluciones que podrían ser mucho más efectivas para ayudar a mejorar la situación. Como ya sabéis, el gobierno catalán ha impuesto un techo en el precio del alquiler en ciertas zonas, ciertos puntos de la comunidad catalana y además este martes también dijo que iba a obligar a los arrendadores a ofrecer un 50% de descuento a los arrendatarios de aquellos negocios que hayan sufrido por las restricciones relacionadas con esta crisis. Esto afectaría prácticamente a todos los arrendadores, ya que el umbral se ha puesto en 2.000 o 3.000 euros en función de las circunstancias personales, es decir, cualquiera que tuviese ingresos superiores a ese umbral tendría que ofrecer obligatoriamente, forzosamente, ese descuento. Todo el mundo es consciente de que en ciertas zonas de España, ciertos puntos específicos, los precios se han disparado y se ha vuelto muy caro a poder alquilar en zonas céntricas de algunas capitales y en algunos barrios. Pero lo que nos tenemos que preguntar es si realmente esta es la forma, el regular el precio del alquiler es la forma más adecuada de solucionar este problema. Alrededor del 95% de los economistas piensa que esta no es la forma más efectiva de solucionar este problema. Y la razón es porque al final el control del alquiler lo que está atacando es la consecuencia, no la causa. Al final hay un problema de escasez, hay un problema de oferta. El tema del precio es la consecuencia de la escasez, con lo cual al atacar a la consecuencia no está resolviendo el problema de forma efectiva. Ahora quiero que prestes atención al diagrama que ves en imagen donde podemos comparar la renta y la cantidad. Es un gráfico de oferta y demanda donde la S es oferta, supply, y la D es demanda. También tenemos la R que es renta y la Q que es cantidad. Así como ves, sin control del alquiler, cuando la demanda se incrementa de D1 a D2, obviamente el precio se incrementa a R2 y el equilibrio, la cantidad de equilibrio, se incrementa de Q1 a Q asterisco. Es decir, hay un incentivo para que la oferta siga incrementándose. Sin embargo, con el control de alquiler, el precio no puede subir, por eso vemos una línea roja estable que no se mueve. Lo que ocurre al imponer un control del alquiler, como vemos en la gráfica, es que la cantidad demandada a esos precios obviamente se incrementa, pero lo que eso supone es que haya un déficit, que haya una escasez, porque obviamente la oferta no va a poder estar en equilibrio con la demanda. Y esa diferencia que vemos entre QD y Q1 es la escasez, es la razón por la que este tipo de medidas disminuye la oferta de pisos o de viviendas. Si te lía un poco el tema de la gráfica, no te preocupes, al final es algo que se puede explicar con sentido común. Si la oferta se mantiene fija o crece por debajo de la demanda, es decir, si hay cada vez más demanda de la gente para vivir en zonas céntricas y la oferta no puede absorber esa demanda, solo es lógico que los precios suban al final. Cuando un bien es escaso y mucha gente puja por él, lo normal es que suban los precios en un mercado libre. Ahora ya quiero hablar de las consecuencias que este tipo de medidas puede tener y por qué el pensar a corto plazo y no atacar a la causa pueden producir graves problemas en el largo plazo. Así que vamos a empezar con la primera, que es que se incentiva el mercado negro. Se incentiva a pagar en negro y esto ocurre en países como Suecia, que en teoría son más honestos que nosotros y tienen una cultura bastante más responsable que nosotros, donde el 20% admite alquilar o realquilar estas propiedades que se encuentran reguladas para sacar mayor beneficio. Este porcentaje en España creo que sería superior dada nuestra cultura y nuestra picardía. La segunda consecuencia es que crea gran inseguridad jurídica, lo cual obviamente va a impactar en la inversión en este tipo de activo. Entonces aquí tenemos distintos problemas. Por un lado, habrá menor recaudación del Estado, que ya está en una situación bastante crítica, lo cual no se podría permitir. En segundo lugar, y aunque haya algunas excepciones para la nueva construcción, va a afectar a la nueva construcción, ya que esto crea ya un precedente y a nadie le interesa invertir y hacer grandes inversiones en un lugar donde hay gran inseguridad jurídica y no tengas cierta certeza de cuánto vas a cobrar por tus rentas en un futuro. Y por otro lado, obviamente, a falta de inversión,
mucha destrucción de empleo o futuro empleo que se pierde porque, como ya sabemos, este sector emplea a muchísima gente y de él vive muchísima gente también a su alrededor. Además, no olvidemos que este tipo de control lo que va a hacer también es desincentivar cualquier tipo de mejora, reforma en la vivienda y va a tener como consecuencia peor mantenimiento de los inmuebles y peor mantenimiento de los edificios, lo que al final puede llevar a degradación de ciertos vecindarios si al final no hay un incentivo para mejorar el inmueble, ya que uno no va a mejorar su inmueble si no prevé sacar beneficio de ello. Es decir, no vas a invertir 30.000 euros en una reforma si al final tu inquilino va a seguir pagando lo mismo. Entonces, aunque probablemente haya ciertas condiciones en cuanto a cuánto puedes subir más el alquiler si hay una reforma y todo el tema lo cierto es que todo esto desincentiva cualquier tipo de adición de valor al inmueble. Además, esto no acaba aquí. Piensa en todos los arquitectos, reformistas, obreros, agencias inmobiliarias, cualquier persona o negocio, pintores, diseñadores, cualquier persona o negocio que al final viva indirectamente de este tipo de negocio o de este sector, va a tener graves consecuencias y esto no va a hacer más que acelerar la destrucción de empleo en un sector que emplea a tantísima gente. En Berlín, por ejemplo, que se están empleando controles de alquiler, las personas que más se han visto beneficiadas han sido las personas con salarios más altos, la clase media alta, ya que los precios que más cayeron o que fueron controlados fueron los más altos. Con lo cual es curioso que esta medida que intenta proteger a la gente más desfavorecida, al final los que más se benefician de esta medida son la gente de clase media alta y obviamente aquellos que ya tienen un inmueble cuando entra en efecto este tipo de control. Ya veremos que no afecta y de hecho perjudica a todos los futuros inquilinos. Otra consecuencia es que va a haber muy poca rotación, así pues disponibilidad de vivienda en esas zonas, con lo cual lo que va a ocurrir, como ocurrió en San Francisco, es que la gente nueva que entre, los inquilinos nuevos que entren, no van a poder nunca alquilar en esas zonas controladas, con lo cual se van a ver desplazados a las zonas fuera de control y lo que va a provocar que los precios en esas zonas no controladas suban, como ha pasado, ya he dicho, en San Francisco. Y esto es obvio porque como no hay oferta en la zona regulada, pues la gente tiene que irse a otros sitios y pagar un precio superior. Por eso digo que, aunque protege a los que están actualmente alquilando, va a perjudicar a cualquier futuro inquilino. Además, y aunque esto dependa un poco de la calidad humana del arrendador, es previsible que esto afecte en las relaciones con el inquilino, ya que como el arrendador no tiene ningún incentivo también para cumplir con sus obligaciones, es probable que justifique un peor servicio o reparaciones más lentas o alargar todo el tipo de reparaciones o cualquier tipo de mejora, ya que como no puede repercutirlo en el alquiler, pues no está incentivado, con lo cual es probable que la relación entre el arrendador y el arrendatario se deteriore. Es decir, que este control de precios lo que va a fomentar es que la gente decida deshacerse de propiedades, ya que en Cataluña, por ejemplo, aún se pueden vender a un precio bastante alto, ya que subieron mucho desde la crisis, y no tenga sentido para mucha gente alquilar esas propiedades. Tampoco las van a mantener vacías porque en España fiscalmente es una ruina tener una propiedad vacía y además por la gran inseguridad jurídica que tenemos por el tema de los ocupas, también es una locura tener un inmueble vacío, ya que la ley no te protege. Por eso yo creo que los precios en Cataluña van a caer bastante si esto no cambia, porque por un lado tienes los propietarios actuales que probablemente decidan deshacerse de inmuebles y además los potenciales inversores van a huir de Cataluña. ¿Quién va a querer invertir en un lugar donde están tomando este tipo de medidas? Y además el problema es que el gobierno central parece que no lo remedia, con lo cual es muy probable que la gente empiece a invertir o la gente que estuviese interesada en invertir en Cataluña invierta en otros sitios, probablemente se beneficien Valencia, Sevilla, Málaga, por ejemplo, pueden ser ciudades más rentables y un poco con condiciones bastante favorables. Pero ojo que estas medidas pueden ser muy peligrosas si se extienden a toda España y realmente, por lo que veo, tanto el presidente como el vicepresidente no respetan demasiado o no tienen un alto valor por el concepto de propiedad privada y seguridad jurídica, con lo cual podría ser bastante preocupante si esto empieza a extenderse por toda España, ya que esto sí que lastraría la inversión internacional en España y tendría graves consecuencias para todos. Hablando ahora del tema de obligar al arrendador a reducir un 50%
el precio del alquiler en las circunstancias o en las situaciones que ya he comentado al principio del vídeo, yo estoy bastante convencido de que este es un tema que es competencia del gobierno central y no me extrañaría que esto acabase en el Tribunal Constitucional porque, en mi opinión, no es legal. Obviamente yo estoy de acuerdo en que hay que proteger aquí al arrendatario que se ve forzado por el gobierno a cerrar su negocio de forma total o parcial, pero lo que no tiene sentido es que recaiga el peso en el arrendador. No tiene ningún sentido ya que hay muchos arrendadores en situaciones distintas y el umbral se ha puesto muy bajo para proteger a los arrendadores, por no hablar de que cuando uno compra un inmueble hace muchísimo esfuerzo por ahorrar ese dinero y obviamente lo hace con unas rentas esperadas. Lo que no puedes es cambiar las reglas del juego así de repente y forzar a una persona a que reduzca un 50% el alquiler. Por eso creo que lo que el gobierno debería de hacer realmente es ofrecer préstamos ICO a muy largo plazo y sin intereses o líneas de crédito a todas aquellas personas que lo necesitasen y no solo ofrecerlas, aparte de ayudas directas que también tendrían que ser compensados porque al final esto es una decisión unilateral del gobierno. Además de eso, lo que tienen que hacer es que esas medidas realmente sean factibles, que la gente fácilmente, sin trabas, como siempre hay, pueda acogerse a ese tipo de medidas. Lo que no tiene sentido es anunciar medidas como ocurrió, por ejemplo, con la protección del inquilino, ¿no? Que le iban a prestar dinero para que luego fuese tan complicado obtener esa financiación. O sea, si hay unas medidas, tienen que ser efectivas y fáciles de poder tramitarse. Lo que no puede ser es anunciar medidas que queden en papel mojado. Y las ayudas directas tienen que darse como, pues, o emitiendo más deuda, porque ya que estamos emitimos más deuda, o algo que no van a hacer es reducir el gasto público ineficiente, adelgazar el sector público, reducir duplicidades y utilizar ese dinero para ayudar realmente a la gente. Ahí es donde se tendría que gastar el dinero público y no en muchas otras cosas donde se despilfarra tanto. Si lo que tenemos es un problema de oferta, lo que tenemos que hacer es incrementar la oferta de vivienda, no restringirla. Al final, el control del precio del alquiler lo que hace es restringir la oferta, no aumentarla. Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Pues hay que empezar a liberar más suelo público. Tienen que dejar de especular con los precios del suelo público y abaratarlo, para abaratar también el coste final, tanto de la construcción como del alquiler. Hay que agilizar, simplificar y modernizar los procesos administrativos para incrementar la oferta de forma más rápida y permitir que se construya más. Una parte de los fondos públicos tienen que ser invertidos para mejorar la vivienda social y además también invertir en barrios que están más degradados y que son menos atractivos para que la gente pueda y quiera vivir en esos lugares también. Por otro lado, como el suelo es tan limitado, lo que tendría que hacerse es permitirse construir edificios más altos para aprovechar la superficie que tenemos. Además, se debe facilitar y promover la reconversión de locales comerciales en vivienda sin un alto coste. Por otro lado, necesitamos leyes antiocupa. Es algo que a mí me alucina que en este país sea tan complicado echar a una persona que legalmente está ocupando tu hogar. Es algo que nunca entenderé y la verdad es que no sé por qué aún no tenemos una solución. También tenemos que tener bonificaciones para la gente que no se decide a alquilar sus viviendas. Tenemos que dar seguridad al propietario para que se incremente la oferta de viviendas. Así que hay que dar bonificaciones por alquilar, por ejemplo, a gente más joven y así de esa forma también se puedan beneficiar esas personas que tienen menos recursos. El gobierno, y además esto es muy importante porque todo el mundo no puede vivir en el centro ni cerca del centro, tiene que mejorar las infraestructuras y los servicios públicos de transporte para que la gente que se ve desplazada de sus lugares de trabajo pueda acceder a ellos de forma más conveniente y económica. Solo aumentando la oferta pueden solucionarse este tipo de problemas. Mucha gente se queja de que es súper caro alquilar en ciertas ciudades, pero lo cierto es que yo creo que la gente también se ha vuelto muy exigente con donde quiere vivir. Solo queremos vivir en zonas muy buenas y con el piso muy reformado. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos precios, claro, cotizan al alza, todo el mundo quiere vivir ahí, pero al final si te vas 10 minutos fuera de la ciudad o 20 minutos en función de donde vivas, es fácil encontrar alquileres bastante razonables. Entonces es un tema que es un problema en ciertos puntos, pero es que es normal porque todo el mundo quiere vivir ahí. Si hay un bien escaso y todo el mundo lo quiere, es normal que los precios suban, es un mercado. Yo recuerdo cuando mis padres me decían que alquilar o comprar en la zona más céntrica de Valencia era impensable para ellos cuando eran jóvenes y de hecho no pudieron y tuvieron que vivir en un barrio más periférico. Es normal y además no exigían
pisos perfectos, súper nuevos. Al final yo creo que nos hemos vuelto demasiado exigentes también en cuanto a dónde queremos vivir y al final eso es lo que provoca es que como todo el mundo quiere vivir en los mismos barrios, pues esos barrios disparan sus precios. En conclusión, si el país sigue tomando este tipo de decisiones que crean más inseguridad jurídica, la inversión nacional y sobre todo la inversión internacional van a verse muy perjudicadas y esto obviamente, como ya he comentado, tiene graves consecuencias en cuanto a empleo, en cuanto a recaudación y en cuanto al atractivo de este país para atraer capital. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que tengáis un gran fin de semana y recordad siempre invertir con sentido.